El cielo canta hoy, la tierra grita hoy, y todos unidos adorando a nuestro Salvador y Rey. Tiembla la tierra cuando adoramos el poderoso nombre de Jesús. Un grito de júbilo. Vengan todos, adoremos con gran alegría a nuestro Señor. Todos juntos levantando en alto el poderoso nombre de Jesús. El cielo canta hoy, la tierra grita hoy, todos unidos adorando a nuestro Salvador y Rey. Tiembla la tierra cuando adoramos el poderoso nombre. A ver las palmas hacia arriba. Escuche. Los cielos se estremecen, tiembla la tierra al adorarte, los cielos se estremecen, tiembla la tierra al adorarte, los cielos se estremecen, tiembla la tierra al adorarte, y todos unidos adorando a nuestro Salvador y Rey. Tiembla la tierra cuando adoramos el poderoso nombre de Jesús. Alguien grita de júbilo. Me da gusto nuevamente que estemos conectados por estos medios para que podamos platicar una vez más de estos principios de vida tan hermosos que nos han ido edificando a lo largo de estos meses. Hoy traemos un principio muy bonito, se llama Unidos en la vida cristiana. Y antes de iniciar, ¿qué te parece si oramos? Acompáñame cerrando tus ojitos. Padre mío, gracias te damos en estos momentos por la bendición que nos das de poder estar nuevamente aquí reunidos para poder hablar de tu palabra, para poder seguir edificándonos, Padre, como tú lo has mandado. En tus preciosas manos nos ponemos para que tú nos guíes y para que podamos entender el mensaje que quieres que quede grabado en nuestros corazones. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, pues mira, hoy ya estamos cursando el mes de noviembre y ya tenemos varios meses por aquí platicando, edificándonos poco a poco de la palabra. Hoy pues traemos un principio de vida muy hermoso en el que habla de la unidad que debe de haber como cristianos que somos. Cuando nos llamamos cristianos, nos llamamos de esa manera porque somos creyentes de Cristo, porque creemos que Cristo vino, murió por nuestros pecados, se levantó de entre los muertos y Él es ahora el medio
más importante para que nosotros podamos tener esa comunión con nuestro Padre Celestial. Por eso nos llamamos cristianos, porque tenemos la convicción de que Cristo vive en nosotros. Entonces, no hablamos de una iglesia en sí, hablamos de lo que somos, ¿verdad? De ese cuerpo de Cristo que en realidad somos como creyentes. Entonces, mira, vamos a irnos a la cita base, pero antes de irnos a esa cita base, yo quiero hacerte un comentario acerca de los judíos. El autor de los Hebreos dedica un gran tiempo a explicar cómo Jesucristo preparó el camino, ¿verdad?, para un compañerismo ininterrumpido con el Padre. O sea, ese compañerismo debe de permanecer, debe ser sin interrupciones. Porque si lo interrumpimos, siempre nos estamos arrepintiendo porque nos vamos a perder de algo muy hermoso que nuestro Padre tenga. Entonces debe de ser ininterrumpido. Él es el Padre, el gran sumo sacerdote, y la muerte de Él, pues, como te dije hace un rato, es la única vía para que todos los individuos que tengan acceso personal, todos los individuos tengan acceso personal a Dios sin la mediación de un agente humano. Así es. Pero el autor de los Hebreos se enfocaba mucho en los judíos cristianos, porque ellos estaban acostumbrados a participar en una variedad de lavamientos y ofrendas ceremoniales para sentirse limpios de sus pecados, ¿sí? Entonces, fue muy difícil hacerlos llegar a que aceptaran este principio, que tenían que dejar esas ofrendas y esos actos ceremoniales y tenían que ir a Cristo. Creer que Cristo es el medio, ¿verdad? Importante para poder, pues, hacer sus oraciones, hacer sus peticiones. Y eso fue muy difícil para los judíos. Sigue siendo difícil. Y también sigue siendo difícil hoy en día para la gente, ¿verdad? Que le cuesta creer que Jesucristo es el medio para poder llegar a nuestro Padre Celestial. O sea, esto que yo te comento siempre lo traemos a nuestra vida actual, porque desde los tiempos antiguos de la Biblia ha existido esa negatividad del ser humano, esa incredulidad del ser humano. Aún nosotros, llamándonos cristianos, a veces somos incrédulos de algunas cosas. A veces pecamos por no creer de cierta manera que Dios va a estar ahí siempre que lo necesitemos. A veces dudamos y eso es un pecado, es una ofensa para nuestro Padre Celestial. Pero pues no somos libres nosotros de permanecer en ese grupo. A veces caemos en ese grupo porque somos humanos, simplemente por eso, porque siempre, aunque tratemos de caminar conforme a la verdad, conforme a la palabra, nos caemos, como siempre lo venimos comentando. Nos caemos y esas caídas nos duelen porque cuando no nos sabemos levantar a tiempo, Dios lo hace, sí, lo hace, pero hay situaciones que nos duelen y que nos marcan porque no hemos sabido ser esos cristianos fieles y obedientes, ¿verdad? Entonces, estamos en el camino, ¿sí?
No quiere decir con esto de que, ay, pues yo ahí estoy en ese grupo y yo mejor me voy. No, estamos en el camino, estamos buscando siempre la mano protectora de nuestro Padre Celestial. ¿Y quién nos va a llevar a Él? Pues nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es importante que nosotros para que permanezcamos ahí, debemos de seguir congregándonos. Debemos de permanecer unidos en la vida cristiana. ¿Unidos con quiénes? Con otros creyentes, ¿verdad? Con otras personas que tengan tu mismo sentir. Porque de esa manera nos vamos reconfortando unos con otros. Entonces, eso es lo que nos va lo que nos pide siempre nuestro Padre Celestial. Dice que ningún creyente ha sido llamado a transitar solitario en su peregrinaje por la fe. Ningún creyente. Siempre vamos en grupos, ¿verdad? Porque nos vamos reconfortando, nos vamos alentando, nos vamos, pues nos vamos echando porras unos con otros, ¿verdad? Y dándonos ese ánimo para poder llegar algún día a la presencia de nuestro Padre. Porque cuando lleguemos queremos llegar también en ese grupo. Claro que la salvación es individual, ¿verdad? Pero siempre es bien importante esa comunión que debe de haber con un grupo. Entonces, mira, ahora sí, yo te voy a pedir que prestes atención. Vamos a leer ahorita Hebreos 10. Hebreos 10. Y la cita base es Hebreos 10, 24 y 25. Pero vamos a iniciar desde el 19 porque trae una palabra muy importante que yo quiero que tú veas o escuches en estos momentos. Dice la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús, por su muerte. Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿El regreso de quién? Pues de nuestro Señor Jesucristo. Vean qué hermosa palabra, ¿verdad? Entonces, nuestro Padre Celestial nos insta a que nosotros vayamos siempre buscando la compañía de otro, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, Él siempre nos va a exhortar, siempre nos va a seguir instruyendo. ¿Para qué? Para que tengamos siempre grabado que Cristo murió por tus pecados, por los míos, que se levantó de entre los muertos y que ahora podemos ir directamente al Padre con sus oraciones y necesidades. Esto mismo que viene aquí, lo que escribieron el autor de los Hebreos, se los explicó a los judíos, se los enseñó a los judíos, porque era un grupo de cristianos creyentes, pero que pues eran nuevos, ¿verdad? Ellos tenían unas costumbres diferentes y poco a poco se les fue enseñando para que esas costumbres fueran quedando en el olvido
y empezaran únicamente a confiar y a creer que nuestro Señor Jesucristo es el medio para poder pedir por sus dificultades, para poder lavar sus pecados, para poder ir al Padre a través de este intercesor tan hermoso, tan preciado que se sacrificó por nosotros, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se les explicaba a ellos y lo que se nos sigue explicando a nosotros. Ahí está, lo acabamos de leer. Acabamos de ver efectivamente lo que dice la palabra. Entonces, hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos? ¿A dónde tenemos que ir? A nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo para poder ser lavado de esos pecados, arrepentidos, porque claro está que si ya vamos a nuestro Señor Jesucristo es porque ya estamos arrepentidos de ese yo anterior, ¿verdad? Entonces, tengo que ir con un nuevo corazón, arrepentido y dispuesto a cambiar y a ser diferente. Entonces, solamente así es como yo puedo permanecer tomado de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y acuérdate que Él es el medio para que nuestro Padre nos mire, nos voltee a ver, se fije en nosotros. El Padre nos conoce porque somos creación de Él, ¿verdad? Él sabe quiénes somos, pero siempre es importante que tú muestres esa humildad, ese arrepentimiento, pero un arrepentimiento verdadero, hermano. ¿Sí? ¿Es fácil? No, no es fácil. A lo mejor me estás escuchando hablar, estás diciendo, bueno, pues a ella se le hace fácil, ¿verdad? Pero no es fácil, ¿no? Llevamos camino ya recorrido aquí en el cristianismo y seguimos fallando, seguimos tropezando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder lograr pasar todos esos obstáculos? Unirnos. Unirnos como nos pide nuestro Padre Celestial, ¿sí? Unirnos como en esta vida cristiana para animarnos unos con otros y no dejar de congregarnos, como dice la palabra. Entonces, dejar de asistir a las reuniones cristianas significa renunciar al ánimo y a la ayuda de los otros cristianos. Nos reunimos para hablar de nuestra fe, hermano. Nos fortalecemos unos con otros. Y de esa manera tenemos que irnos preparando porque sabemos que Cristo volverá. Y cuando Él vuelva, pues nosotros estar preparados para enfrentar esas luchas y esas fuerzas anticristianas que se vienen intensificando día con día, ¿verdad? Y las dificultades nunca van a, a estar ausentes de tu vida, no. Siempre vamos a tener dificultades, pero no te agarres de esas dificultades como excusa para congregarte, ¿no? Porque luego decimos, es que no me he congregado porque tengo muchos problemas. ¿Y tú vas a resolver los problemas solos? ¿Solo? No, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando más debemos de estar, ¿verdad? Cuando las dificultades estén más presentes en nuestra vida, debemos de estar más fuertes en nuestra fe. Debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para poder asistir fielmente a esas reuniones, porque esas reuniones nos van a hablar, nos van a instruir y nos van a edificar de la palabra de Dios, hermano. Sin Él no vamos a ningún lado, ya lo sabemos, ya lo hemos aprendido. Entonces, eso es lo que quiere nuestro Padre, que no dejemos de asistir a nuestras reuniones cristianas y no dejemos de congregarnos con otros.
cuando, porque también nosotros debemos de estar conscientes que cuando rendimos nuestras vidas a Cristo, Él nos va a usar de diferentes maneras, ¿verdad? Él nos va a usar, nos va a ir limpiando poco a poco, nos va a poner en ese camino recto. Y muchas veces nosotros cuando dejamos de ir a esas reuniones es porque no queremos mayores compromisos. Ese es un tema que ya lo hemos tocado siempre también. Dejamos de ir a las reuniones porque ya tengo muchas dificultades, porque no tengo trabajo y porque estoy enfermo, porque no tengo dinero para llegar. O sea, son muchos los pretextos que ponemos para no llegar a las reuniones. ¿Cómo te sentirías tú que Dios pusiera pretextos para ti, para poderte ayudar, para poderte sanar, para poderte sacar de los problemas que tienes? ¿Cómo te sentirías? Triste, agobiado, ¿verdad? ¿Sí? Decepcionado, desilusionado. Pues entonces, hermano, nuestro Padre Celestial es un Padre amoroso que lo único que quiere es lo mejor para ti, para mí. Él sí se entristece, pero yo te voy a decir una cosa, tú no le haces falta. Él nos hace falta a nosotros, ¿sí? Porque acuérdate que Dios es Dios contigo o sin ti. Entonces tú tienes que ir con ese corazón arrepentido, tú tienes que ir con ese corazón humillado, dispuesto a cambiar. Y Dios te va a usar de la manera que a Él le plazca. Así te hagas a un lado, lo que es para ti, ya lo hemos venido aprendiendo. Las bendiciones están hechas para cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Los planes de Dios, los planes que tiene para ti o para mí son diferentes. Entonces, aunque tú no vayas ahorita a congregarte a la iglesia, Él te va a traer de una manera u otra, pero Él te va a traer. Él va a volver a jalar ese hilito para que tú te vuelvas a acercar. Pero también tiene que haber disponibilidad de parte tuya, hermano. Hoy en día pasamos muchos problemas. Siempre tenemos problemas y fíjate que estos principios que estamos aprendiendo, Dios nos los ha puesto en las manos hoy en día para que podamos escuchar el mensaje que quiere que tú escuches. Y la palabra ya estaba escrita. Ya hace muchos años que esta palabra ya estaba escrita. Esta palabra se les dio a los antiguos, a nuestros padres antiguos, ¿verdad? Pero sin embargo, la estamos aprendiendo nosotros hoy en día. Ahí está la palabra, la palabra fue, es y será. Así es nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Entonces, cuando Él nos está dando una indicación, la tenemos que acatar porque mira, cuando nosotros cuando nosotros nos reunimos en una iglesia local, vamos a hablar de tu localidad, siempre en adoración a nuestro Padre Celestial, siempre vamos a tener esa atmósfera, ¿verdad?, de compañerismo en la casa de Dios. Siempre vamos a descubrir y a darnos cuenta de que no estamos solos en este caminar, ¿verdad? Que a veces nos va a tocar escuchar el mensaje de algún otro compañero, a veces te va a tocar dar el mensaje a ti de las cosas, de las bendiciones que Dios ha hecho en tu vida, contigo, con tu familia, y eso nos alimenta, eso nos ayuda, ¿sí? Y nos motiva para que nosotros estemos ahí. Escuchar los relatos de cada uno de nuestros hermanos en la fe es importante. Nos fortalece, nos retroalimenta, hermanos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere Dios, que esos relatos o esas experiencias que han habido en otros miembros de la iglesia,
sean escuchados por los demás, porque de esa manera Dios se va glorificando en cada uno de nosotros. Y entonces tú vas creyendo cada día más, tu fe se va acentuando, ¿verdad? Y nos estimula, nos somos estimulados, más bien dicho, a la fidelidad y motivados siempre a alabar a Dios. Motivados a alabarlo con más amor, con más intensidad, con más pasión, porque nos estamos dando cuenta de que Dios existe para cada uno de sus hijos, no nada más para ti, o no nada más para ellos, o para mí. Dios existe para cada uno de sus hijos, hermanos. Entonces, la vida cristiana necesita siempre relacionarse con Cristo y con otros creyentes. Eso tienes que llevártelo aquí en tu corazón. La vida cristiana necesita de la relación siempre de Cristo y de otros creyentes. ¿Sí? Entonces, la iglesia siempre se va a dividir en diferentes denominaciones, pero tú lo único que tienes que hacer es acercarte a esa iglesia en donde tú te estés dando cuenta que te están enseñando doctrina correctamente, porque de esa manera te estás instruyendo y te estás edificando. Eso es lo que quiere nuestro Padre, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Tenemos una pregunta entonces, dice, ¿por qué entonces nos es impuesto el congregarnos? ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia? Híjole, muchas veces escuchamos frases como esta, ¿verdad? Yo puedo adorar a Dios en mi casa, no necesito ir a la iglesia. Diosito me ama, Diosito me escucha mis ruegos. No necesito estar metido todos los días o todos los domingos o los miércoles o los lunes que haya capacitación o enseñanzas bíblicas. No necesito yo estar allá para que Diosito me escuche. Mírame, estoy bien y no voy a la iglesia. Son expresiones que siempre escuchamos a veces de los inconversos o de gente que va esporádicamente a alguna iglesia, a cualquier iglesia, hermano, ¿verdad? Entonces, para aquellos que no lo saben, hoy que estamos viendo Hebreos 10, 24, 25 o Hebreos 10, si lo quieres leer completo, para que tú en tu casa lo analices y también le hagas ver a tu familia o a algún conocido que no cree totalmente en estar yendo a la iglesia siempre. Aquí nos damos cuenta de lo que Dios nos pide que hagamos, ¿verdad? Que nos presentemos en las iglesias. Hoy en día nos damos cuenta también que, aparte de esas expresiones que les acabo de mencionar, pues sabemos que muy cierto que hoy nada más encendemos el televisor y ya podemos estar escuchando una prédica, ¿verdad? O encendemos la radio y ya estamos escuchando también esas enseñanzas bíblicas. Bueno, sí, todo es válido, es importante que tú te vayas edificando, sí es cierto, ¿verdad? Pero pues hoy en día que hemos vivido meses de pandemia y que aún seguimos viviendo en medio de esta pandemia, lo hemos realizado de esa manera para poder ser prudentes y evitar el contagio, ¿verdad? Y nuestras autoridades nos lo han venido anunciando de esta manera. Ya desde hace un mes aproximadamente o un poquito más, ya nuestras autoridades nos están pidiendo que nos reunamos en un porcentaje, que acatemos las disposiciones, ¿verdad?, de sana distancia
y para podernos congregar y empezar a escuchar de viva voz la palabra de nuestro Padre Celestial. Ya muchos lo estamos haciendo, tomando las medidas. Muchos no. Muchos siguen aún desde su casa escuchando las prédicas, las enseñanzas, principalmente los adultos mayores, ¿verdad? Y las madres solas que luego tienen bebés chiquitos por no llevarlos a exponer. De igual manera, bueno, están acatando indicaciones y se están edificando, pero falta lo importante, falta esa comunión entre hermanos, a lo que nuestro Señor Jesucristo y Dios mismo nos están mandando a hacer, a congregarnos. Falta eso, hermano. Si ya podemos ver los supermercados llenos, si ya podemos ver las grandes tiendas llenas, las canchas deportivas llenas, no hemos logrado ver aún las iglesias llenas. ¿Por qué? Porque las autoridades no lo han mandado y porque nos podemos contagiar. Nos contradecimos enormemente, ¿verdad? Entonces, mira, yo no te estoy juzgando, yo únicamente te hablo de lo que tengo aquí, de lo que me instruye a mí como tu enseñador o instructor inmediato, ¿sí? Yo te hablo de esto que yo ya vi y que te lo estoy dando a saber a ti, hermano. Entonces, cuando tú ya tengas la oportunidad de congregarte en tu iglesia local, hazlo. No te pierdas de los grandes momentos de adoración que le damos a nuestro Padre, ahí congregados, ahí unidos, ahí como un cuerpo de Cristo que somos, hermano. No te pierdas de eso. Eso es bien importante porque eso te sigue edificando, te sigue preparando para que tú estés alerta a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nada más. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre. Que estés alerta. Porque ¿no te gustaría irte con nuestro Señor Jesucristo tomado de la mano a la presencia de nuestro Señor? Sí, ¿verdad? A mí sí me gustaría hacerlo. No sé si estoy en la lista, no lo sé, pero estamos buscando tratar de estar con esa comunión, ¿verdad? Para poder estar en esa lista y poderme ir algún día con mi Padre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere nuestro Padre, hermano. Yo no te juzgo porque, mira, yo no soy quien, yo también soy ser humano, yo también me equivoco, me caigo y yo también peco. Entonces, es importante nada más que escuches la palabra, que la reflexiones, que leas en casa posteriormente este pasaje en Hebreos 10. Yo te lo leí del 19 al 25. Si lo quieres leer todo, léelo todo. La cita base es Hebreos 10, 23, del 23 al 25, esa es la cita base del 24 al 25, perdón. Entonces, mira, en esos versículos, en esos párrafos tan pequeños, encierran unas grandes verdades, ¿sí? Y las promesas de Dios que siempre están ahí presentes. Congrégate y tendrás esa vida eterna, ¿verdad? No te congregues y te vas a perder de todas esas maravillas que Dios tiene preparadas para ti. Eso es lo que nos dice, así de resumido. Pero es importante que vayamos siempre a la palabra, ¿verdad? Y que ya tú te des cuenta de que el propósito de congregarnos es ese, de estar protegidos, ¿verdad? Porque el enemigo, las fuerzas del enemigo siempre están trabajando activamente a nuestro alrededor y procura sacarnos de ese rumbo correcto, ¿verdad? Entonces, es tu compromiso individual que tienes que hacer con nuestro Señor Jesucristo, pero también
manteniéndonos unidos y firmes en la fe como cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, esa es los propósitos, porque Dios nos quiere proteger, ¿verdad? Quiere que nos congreguemos para seguir adorando al Rey de Reyes como Él se lo merece, como Él nada más se lo merece. Ahora, ¿qué otras cosas o qué otros puntos podríamos tratar como propósito, como el propósito que tiene la iglesia de congregarnos? Bueno, pues ahí, aparte de no alejarnos, ¿verdad? De la verdad y alejarnos de las tentaciones que nos lleven al pecado. Dios también nos ha dado diferentes dones a todos, ¿verdad? Entonces, el don de la organización, de la benevolencia, de la exhortación, el don de la compasión, el don de amarnos, de edificarnos. Entonces, Dios nos ha dado diferentes dones a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros nos juntamos en una congregación, pues entonces ponemos en práctica cada uno de los dones que Dios nos ha dado, y eso nos edifica a todos, porque todos vamos a ejercitarlos dentro de esa congregación, ¿verdad? Ejercitamos nuestros dones y una vez que pues todos nos vemos beneficiados. Tú aprendes de mí y yo aprendo de ti, ¿verdad? Entonces esos son los dones que Dios nos da siempre para ponerlos en práctica dentro de las congregaciones. Ese es otro propósito importante por el cual te tienes que congregar en la iglesia. Muchas veces dices, bueno, pero es que en la iglesia no nada más se requiere del dinero, de la economía, se requiere de los dones que tú tengas. Puede haber una persona que tenga un don especial para organizar actividades en nuestra iglesia, ¿verdad? Puede haber otro que nos hable que nos enseñe a ser compasivos, otro que nos vaya edificando en la palabra. Entonces, otro que sepa cocinar rico. O sea, hay muchas cosas bien importantes en nuestra iglesia con los dones de cada uno de nuestros hermanos en la fe. Por eso es importante también que nos reunamos. Entonces, ¿qué estás esperando, hermano? Ahora, si no eres creyente, este es el momento. Este es el momento que estabas buscando. ¿Nunca has estado en una iglesia? Muchas veces nunca me he parado en una iglesia, tal vez nunca lo he hecho. Este es el momento, hermano. Te estoy explicando lo que primero yo vi de por qué tenemos que congregarnos. Te estoy explicando lo que pasó primero con lo que les explicaba este autor de Hebreos a los judíos. Yo siento que no hay una gran diferencia entre los judíos y nosotros, ¿verdad? Entonces, con estas enseñanzas que vamos viendo, lo único que te tiene que quedar claro es de que Dios mandó a su Hijo, Jesucristo, a morir en esa cruz para pagar por nuestros pecados. Él nos lavó de nuestros pecados. Él se levantó de entre los muertos y Él es el que nos está llevando como ese medio importante y único entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Esa es la vía. Eso es lo que tú tienes que aprender. ¿Sí? Entonces,
La Biblia nos ha mostrado a lo largo de la historia estos deseos principales de Dios de tener una relación estrecha con cada uno de nosotros. Dios siempre ha querido tener una relación estrecha contigo y conmigo. Nosotros somos los que andamos tratando de esquivarlo, ¿sí? Pero esto se escribió hace muchos años, muchísimos años, y lo seguimos viendo hoy en día. Porque Dios es fiel, Dios no cambia, Dios ahí está, ¿sí? Entonces, si tú te vuelves activo en una iglesia local, te proteges del riesgo de perderte todo lo que Dios tiene reservado para ti. Así es, hermano. Dios te protege de esa manera. Fíjate que Él cuando ha establecido todos estos lineamientos o estos principios para nosotros que somos sus hijos, siempre los ha hecho pensando en que tú estés bien y en que tú voltees tu mirada al cielo buscándolo. Él ya te vio, Él te conoce, solo quiere que tú te acerques, hermano, ¿sí? Entonces, si tú tienes fe, vas a lograr tener una salvación. Pero si tú haces buenas obras en el mundo, pero no tienes fe, no vas a tener una salvación. ¿Sí? Es importante que hagamos esas obras, pero que tengamos fe, porque si no, no nos sirve de nada. Entonces, cuando vamos a la iglesia a congregarnos, ¿qué hacemos en una iglesia? Vamos a darle adoración a nuestro Rey de Reyes, como cuerpo que somos. Vamos a orar. Vamos a recordar también las bendiciones que ha traído a nuestra vida. Vamos a ofrendar también, hermano. Y sobre todo, vamos a tener esa comunión y a recibir la instrucción en la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a hacer a las iglesias. ¿Tú qué haces los domingos? Invierte tu tiempo en ir a la iglesia, en congregarte, como Dios nos lo manda. Invierte tu tiempo en esas clases de relaciones espirituales que están preparadas para cada uno de nosotros. Nuestro Padre Celestial es espíritu y tienes que tener una relación espiritual con Él. Esa es la manera de irnos instruyendo. Entonces, cerciórate siempre de que tu iglesia enseñe la palabra de Dios sin adulterar la verdad. Y congrégate. Busca la iglesia en donde tú te sientas reconfortado, pero sobre todo en donde tú aprendas los principios de las escrituras de Dios, tal y cual Dios nos los ha mandado a que lo aprendamos. Que aprendas del amor, del perdón y de la gracia de Dios. Eso es lo que Dios nos manda a que hagamos en una iglesia. Que nos acerquemos para que como cuerpo de Cristo nos sigamos preparando y que estemos alertas para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, en este día precioso, lleno de bendiciones, en el que nos has levantado nuevamente, en el que tu misericordia se palpa siempre, Padre mío. Gracias te damos por esta palabra que has puesto nuevamente en nuestro corazón.
Te pedimos, Padre mío, que hagas crecer la fe en nuestros corazones, que hagas crecer esa necesidad, Padre mío, que tenemos de ir aprendiendo poco a poco de ti para irnos enamorando, para ir tomados de tu mano sin perdernos en este camino, Señor, para que algún día podamos llegar a tu presencia como tú lo quieres, Padre, y como nosotros lo vamos buscando. En tus manos nos ponemos, Padre, y te damos gracias, porque sabemos que has estado y que has permanecido con nosotros. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.